Hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, yo soy Florencia o Flore, como me dicen, y les doy la bienvenida a esta introducción al curso de tarot. La idea es que esta clase es un preámbulo a lo que es después el curso completo de tarot, pero es probable que algunas personas puedan acceder a esta clase suelta como para que tengan un primer acercamiento. Porque entonces justamente de lo que va esta clase es de empezar a acercarnos de a poco a lo que es el tarot, a lo que es su lenguaje, para ver cómo se compone el mazo, de qué se trata el hecho de interpretar. Eh, bueno, les voy a contar un poco sobre cuál es mi visión, eh, qué me parece a mí importante enfocar cuando leemos el tarot, por qué una cosa, por qué otra. Vamos a ver un poquito de historia y de las distintas corrientes, digamos, que hay teóricas que tienen que ver con maneras de acercarse al tarot y métodos interpretativos. Así que bueno, vamos a empezar de a poco para no ser tan larga la introducción. Primero que nada, me gustaría contarles cuál es mi enfoque en este curso. La idea es que en el curso tratemos de ejercitar la mirada. ¿Qué quiere decir esto? Que aprendamos haciendo el ejercicio de conectar con lo que estamos viendo, porque nosotros trabajamos con imágenes. Entonces es muy importante que podamos prestar atención y generar una conexión con las imágenes que observamos. Esto lo recalco porque hay mucha gente que piensa, porque de hecho mucha gente sí lo hace así, que el tarot tiene que ver con memorizar un montón de significados, aprenderlos de memoria, y después cuando uno lee el tarot, tener que memorizar una cantidad de significados que son una locura, o sea, son un montón. Entonces, de esta manera, enfocándonos en la imagen, nosotros podemos prescindir de la memorización. Si bien siempre está bueno sumar herramientas, yo incentivo a mis alumnos a que no descarten, digamos, ¿no? Pero lo que sucede a veces cuando uno memoriza es que termina alejándose de lo que tiene enfrente, de la imagen que efectivamente está mirando. Por eso es que yo trato de fomentar la conexión con lo que se ve. Después, si podemos sumarle estos significados teóricos de memoria, buenísimo porque nos va a aportar información. Pero a mí lo que me interesa es que esa información no nos termine alejando de lo que estamos viendo, que es algo que muchas veces pasa, como las personas ven una imagen y lo primero que hacen es tratar de acordarse lo que significaba y no prestar atención a lo que está pasando en la imagen. Entonces, mi idea es poder hacer el foco en eso para que el ejercicio de observar, de leer el tarot, sea un acto creativo, no sea un acto mecánico de repetir de memoria. Entonces, por eso mi técnica apunta un poco más a aprender qué cosas mirar, y también igual en el curso, a lo largo del curso vamos a ir aprendiendo los significados teóricos, digamos, tradicionales de los arcanos y de todo el mazo, pero me interesa empezar por este lugar para que lo demás después sea una suma, digamos, ¿no? Y que no sea lo primero y que nos termine condicionando. Porque pasa mucho que la gente se acerca al tarot y quizás lo primero que me dicen es, pero yo no sé nada. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, hacer ejercicios con personas que no tienen conocimiento de tarot, para ver qué es lo que ven, porque ahí la mirada todavía está muy limpia. Así que bueno, eso por un lado. Ahora vamos a empezar con el reconocimiento del mazo. El mazo está compuesto, el mazo de tarot, por 78 cartas. Tenemos por un lado los 22 arcanos mayores,
Tenemos después 56 cartas numeradas, que son como los palos de las barajas de cartas. Son 4 copas, espadas, oros y bastos, que cada uno se asocia con uno de los 4 elementos: fuego, tierra, aire y agua. Y por último tenemos estas que son las denominadas cartas de la corte o figuras del tarot, que también son similares a algunas que aparecen en los mazos más tradicionales de cartas, pero bueno, acá las usamos para leer y tenemos 4 personajes por palo, o sea que tenemos 16 de estas cartas. Vamos a tener un paje, un caballero, un rey y una reina por cada palo. Así que bueno, esa es la conformación del tarot, de cualquier mazo de tarot. Esto es un tarot de Marsella, pero después tenemos más hoy en día, que hay un montón de gente creando. Tenemos un montón de mazos de tarot. El más conocido es también el Rider White, junto con el tarot de Marsella, son los más usados. A mí personalmente me gusta Marsella, pero cualquier mazo de esto sirve para leer. Lo que sí es importante tener en cuenta es que un tarot es un oráculo, pero no todo oráculo es un tarot. Un oráculo puede ser cualquier cosa, un oráculo puede ser como esta conexión con un mensaje divino, ¿no? Como la borra del café puede ser una especie de oráculo, leer las manos, bueno, hay un montón de maneras, o incluso otros mazos de cartas, pero el tarot tiene esta estructura de tener 78 cartas con estos segmentos, por eso para que sea un tarot debe responder a esta estructura, digamos. Después, bueno, otra cosa que me interesa contarles es que el tarot es una práctica bastante antigua, data más o menos del siglo XV. Su historia es bastante confusa, no se sabe con certeza bien dónde surgió. Hay teorías que dicen que tiene el origen en Italia, hay teorías que dicen que en Francia, después hay otras que dicen que viene de Medio Oriente. Lo cierto sí es que es una tradición bastante antigua, el siglo XV, estamos hablando del año 1400 y algo, y que ha pasado, o sea, ha perdurado hasta el día de hoy, a lo largo de todos estos siglos, con la Inquisición en el medio, habiendo sido prohibido, porque nosotros el conocimiento que tenemos sobre la existencia de tarot tiene que ver con que se han encontrado registros de que en algún momento el tarot fue prohibido. Entonces nosotros conocemos que existía el tarot en ese momento gracias a estos documentos que muestran que en algún momento el tarot se prohibió. ¿Por qué se prohibía el tarot? Y se cree que porque era un medio para la recreación y la diversión, sobre todo de clases populares, trabajadores, que se juntaban a jugar en tabernas, porque el tarot era un juego, y muchas cosas que tenían que ver con el encuentro de las clases populares, la diversión, todo lo que no sea estar produciendo y trabajando para otros, muchas veces era condenado. Y todo esto también en el marco de la Inquisición se asociaba mucho con ser una actividad del demonio, que también era en su momento la justificación que se usaba para poder condenar a cualquiera. O sea, si había alguna práctica con la que no se estaba de acuerdo desde los lugares de poder, decir que esa práctica estaba asociada al demonio era el argumento necesario y suficiente para que esa práctica sea condenada y las personas muchas veces castigadas de alguna manera. Entonces, bueno, tenemos esa evidencia de la existencia del tarot gracias a
a los edictos de prohibición, y también hay algunos mazos antiguos que están guardados en museos, que esos mazos pertenecían a personas de la nobleza, de las clases altas, y esos mazos sí quedaron, sus cartas, algunas, no mazos completos, pero algunas en algunos museos. Hay uno muy famoso que es el de Visconti Sforza, que era una familia noble muy reconocida, y que esas personas se mandaban a hacer sus propios mazos personalizados porque tenían los medios para hacerlo. Y bueno, se genera una mayor difusión del tarot cuando se desarrolla la imprenta, que permite que muchas más personas puedan tener acceso, porque antes para tener un mazo había que mandarlo a hacer con carteros, con toda una técnica súper artesanal que no cualquiera tenía la posibilidad y tenía acceso a eso. Entonces, con el desarrollo de la imprenta, el acceso a estos artefactos se hizo mucho más popular, digamos, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la introducción de historia del tarot, que se hace como mucho más popular su uso. Hay como un boom alrededor del siglo XIX, cuando también aparece el tarot de Rider-Waite, y hay un montón de personas que se vinculan mucho con el esoterismo, también con la astrología. En ese momento hay como una especie de resurgimiento de las artes ocultas, digamos, y ahí sucede una gran difusión del conocimiento del tarot, que de todos modos, como muchos sabrán, nunca se dejó de practicar la lectura del tarot, ¿no? Que si bien empezó como un juego, se ha vuelto un arte adivinatorio, por decirlo de alguna forma, o de conexión con alguna divinidad, pero llega hasta el día de hoy, además de por estas difusiones que ha tenido, por la resistencia que ha sostenido la gente practicando esto en la clandestinidad a lo largo de muchos siglos. Así que bueno, con esto cerramos un poco esta parte introductoria de historia muy breve del tarot. Si les interesa pueden buscar en internet, que hay un montón de información. De todas maneras, como les digo, las fuentes son confusas y no hay información mega precisa, pero bueno, siempre es interesante saber de dónde vienen las cosas. Así que, bueno, ahora vamos a pasar a charlar un poquito de lo que son las diferentes corrientes o los diferentes enfoques del tarot hacia el tarot. Hay tres que son como las más difundidas, las más conocidas. Uno de estos enfoques es el tarot evolutivo, que se asocia y proviene de la escuela de Alejandro Jodorowsky y Marian Costa. Estas dos personas se han hecho muy famosas en los últimos años, y desde mi punto de vista también su aporte hizo que el tarot también se popularice un poco más. Esta visión evolutiva tiene que ver mucho con una visión de que las personas como tendemos a evolucionar, ¿no? Y se basa mucho en la psicología humana, hace mucho foco ahí en observar procesos personales, en observar la relación de la persona con lo que le está pasando. Hace mucho foco en la persona que consulta, digamos. Por ejemplo, a mí maestros de este enfoque me han dicho como una persona quiere saber, no sé, por qué su pareja tiene determinada actitud, y quizás alguien de este enfoque te puede decir, bueno, pero acá lo que importa es por qué vos querés saber que tu pareja tiene esa actitud. Como que hace muchísimo foco en el sujeto, y también
Usa muchas terminologías o muchos conceptos provenientes de la psicología. Está bastante asociado con la corriente junguiana, que era un psicólogo esotérico. Bueno, y por ejemplo trabaja muchísimo con los arquetipos, que son, por ejemplo, el sol, el padre, la luna, la madre. Entonces hace mucho hincapié en como el sesgo psicológico, digamos, de cada persona. Después tenemos los abordajes más tradicionales, que tienen que ver mucho con las formas en que la gente leía y lee hasta hoy día, que tiene que ver con una transmisión de manera más oral. Por ejemplo, este autor Jodorowsky que les mencionaba recién tiene libros, hay toda una difusión muy grande de toda su teoría y su visión. En cambio, esta visión, que yo denomino más tradicional, tiene que ver más con este conocimiento que se ha ido pasando de generación en generación, digamos, que es como la típica de las señoras de barrio, tipo me enseñó mi abuela leía las cartas y me enseñó mi tía. Ese tipo de conocimiento que realmente yo no sé, o si existe no tengo conocimiento, de que haya alguna bibliografía, digamos, ¿no? Sino siento que es un conocimiento que se transmite más de manera oral y que está más ligado al contraste entre lo que sale y lo que pasa, ¿no? Como ligado mucho a eso, y que también tiene mucho de literalidad, porque tiene mucho esto de que muchas veces sale una figura de una mujer, por ejemplo una reina de espadas, y se considera literalmente una mujer. En cambio, por ejemplo, con el enfoque evolutivo, quizás una reina de espadas está asociada más a lo que se denomina una energía femenina, que tiene que ver con una energía como más receptiva. Esto todo también es parte de el marco teórico evolutivo. En cambio, en esta corriente más tradicional hay muchísima literalidad y también hay significados que se han ido transfiriendo de generación en generación, que no sabemos bien por qué, pero se toman así. Por ejemplo, una vez a mí me han dicho que la sota de espadas es una bruja. Yo no tengo idea por qué es así, pero un amigo que su abuela tiraba las cartas una vez me dijo eso. Bueno, si alguien tiene conocimiento sobre esta tradición y me quiere contar un poco más, estoy muy abierta, porque todavía no he tenido el placer de que alguien que ejerce así me enseñe. Así que bueno, vamos por el último enfoque, que es el más novedoso y uno que se ha difundido bastante en estos últimos años, yo diría últimos, 5 o 6 años, que es el enfoque visual. Yo siento, desde mi punto de vista, tiene algunos puntos en común con el tradicional, que les decía recién de la bruja de barrio, pero tiene más sustento teórico. Y tiene autores de referencia que, en este caso los más conocidos, por lo menos por mí, son Camelia Elías y Enrique Enríquez. Tienen libros los dos, invito a leerlos si gustan. Y estas personas se basan mucho en lo que se ve en la imagen, invitan mucho a conectar con la imagen, a armar escenas. Camelia Elías, por ejemplo, habla mucho de que nosotros contamos historias con las cartas, formamos una escena
y a partir de lo que está pasando en esa escena podemos contar una historia como si fuesen distintas tomas, por ejemplo, de una escena de una película. Y después también traen algo que a mí por lo menos me resultó novedoso, que tiene que ver con enfocar mucho en la función de los elementos. Por ejemplo, con los arcanos menores o los palos, tenemos copas, espadas, bastos, oros, bueno, ya lo dijimos. Entonces, este enfoque hace mucho hincapié en para qué sirven y tener en cuenta eso a la hora de interpretar. Por ejemplo, espada, ¿para qué sirve? Bueno, para cortar. Entonces quizás si sale la espada me está diciendo que hay algo que se corta o que hay que cortar, o algo que lastima o pincha. Hace enfoque en aspectos más prácticos, quizás más pragmáticos de las cartas, mientras que, a diferencia de esto, el tarot evolutivo, por ejemplo, habla de las espadas como pensamientos o comunicación. Que no digo que no sea válido, pero es una visión un poco más abstracta, si se quiere, más simbólica del elemento. Por ejemplo, por también el poco conocimiento que tengo, la visión tradicional habla de las espadas muchas veces como traición. Entonces, bueno, según el enfoque nos aportan diferente información para acercarnos al tarot. ¿Qué pasa con esto? El tarot es un lenguaje. El tarot es un idioma, digamos, ¿no? Para mí aprender tarot es como aprender un idioma. Y uno cuando aprende un idioma, primero quiere aprender las partes que componen ese idioma o esa lengua, como pueden ser las letras, los códigos, los números. Entonces en el tarot la idea es ir de a poco aprendiendo primero qué partes lo componen, como les explicaba hoy, las partes del mazo, qué significa cada cosa. Y así de a poco vamos a ir familiarizándonos con este idioma o lenguaje que es el tarot, y que a veces pareciera que tiene su propia manera de comunicarse, ¿no? Yo siempre digo, para mí es un espíritu que se comunica a través de esta herramienta que le damos, y el espíritu usa sus formas para decirnos lo que nos quiere decir de la manera que quizás entiende que es más entendible para nosotras, pero no siempre es así. Entonces es todo un camino muy interesante de ir viendo y contrastando qué me quiso decir, qué pasó después, qué leí yo. También es importante no olvidar que el tarot es interpretación, y hay un dicho que dice: el tarot no se equivoca. El que se puede equivocar, es la persona que interpreta. Entonces por eso es tan importante aprender a interpretar y prestar atención a lo que veo y a lo que pasa después o a lo que pasó antes. Así que bueno, eso en cuanto al lenguaje del tarot. Y ahora, como última parte de la clase, vamos a ver algunas herramientas para empezar a acercarnos a conectarnos con el tarot, a empezar a mirarlo, porque la idea es que esto termine con una propuesta de algún ejercicio para que ustedes puedan practicarlo en sus casas, para que puedan empezar a practicar esto de la mirada y cómo se sienten. Y para eso les voy a compartir algunas herramientas para aproximarse al tarot, como para que tampoco estén tan en la nada. Entonces, primero, es muy importante observar qué está pasando. Por ejemplo, acá justo tengo esta carta, ¿no? ¿Cuántos personajes hay? ¿Hacia dónde mira el personaje? Si se está moviendo, si está quieto. Por ejemplo, si tiene otra carta al lado, si está mirando esa otra carta o si está mirando para el otro lado. Todo esto es información que nos va diciendo algo.
Después también los colores, lo que nos transmiten los colores, por ejemplo, no es lo mismo el color de esta carta que, el de esta, ¿no? O sea, por más de que no sepamos sus significados, ya al mirarlas, las imágenes no nos transmiten lo mismo. Y eso ya es información. Y que eso es otra cosa que tiene el acercarnos al tarot, que es que nos invita, si estamos abiertas, a conectarnos con nuestras sensaciones, nuestras percepciones, nuestra intuición. Pero para poder hacer eso, para poder conectarnos con eso, tenemos que primero también animarnos a registrarlas y validarlas y decir, bueno, esto puede ser, sí, lo siento así. Así que bueno, eso por un lado. Después tenemos esto, bueno, el tema de los colores, de lo que nos transmite, para dónde mira la carta. Por ejemplo, acá mira para adelante, entonces también eso nos dice otra cosa. Esta persona parece no estar en movimiento, eso también nos da otra información. Y si están de pie, si están sentados, si están a caballo, eso nos habla de la velocidad del movimiento. Si tienen cosas en la mano, ¿para qué sirven esas cosas que tienen en la mano? También tenemos este tema de las miradas. Por ejemplo, se dice muchas veces que cartas que miran hacia la izquierda están mirando al pasado, cartas que miran hacia la derecha miran al futuro. Justo no encuentro la de que más mira al futuro para mí, que es el emperador. Bueno, se me escondió. Bueno, y las que miran al frente, se dice que son las que miran al presente. Estas son herramientas para sumar, para leer el tarot, pero no quiere decir que cada vez que una carta mira a la izquierda es porque mira al pasado, sino que se tiene en cuenta según el contexto de la lectura, según lo que estoy buscando. Y otra cosa que es muy importante a la hora de leer es justamente el contexto. El contexto es las diferentes cartas de la tirada. No es lo mismo una carta rodeada de diferentes otras, como que se modifican el significado entre sí muchas veces. Y también el contexto es la pregunta. Las cartas, cuando nosotros hacemos una lectura, están respondiendo una consigna, una pregunta. Entonces es clave que nosotros sepamos qué estamos buscando cuando leemos, ¿no? Porque no es lo mismo que estén respondiendo, no sé, voy a cortar con mi pareja, a que estén respondiendo, no sé, se me va a dar ese trabajo. Digo, son cosas totalmente distintas, y la forma en que la pregunta está formulada también influye y también nos da información. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Lo mismo que las formas, los objetos, los colores, todo nos da información. Así que bueno, ahora, esta vez, para ir empezando a cerrar esta primera clase introductoria, les quiero proponer unos ejercicios para que hagan tranquilos en sus casas, para empezar a conectar con el mazo, a conocerlo, a animarse, a soltarse. El primer ejercicio tiene que ver con sacar un arcano mayor, que son estos, y anotar. Por ejemplo, a ver, yo voy a sacar uno, me sale este, ¿no? Entonces, acá el ejercicio consiste en anotar qué cosa me llama primero la atención, por ejemplo. O en esta carta, que bueno, es una carta de varios personajes, ¿qué puede estar pasando? Entonces, eso, no sé, anoto varios personajes. Bueno, ¿qué puede estar pasando? No sé, una reunión. Hay un ángel con una flecha. Bueno, es
la idea en principio empezar a ejercitar la observación, a mirar. Y anotarlo como ejercicio para también esto, empezar a conocer las cartas, como les decía hoy, esta cuestión de conocer el idioma, digamos, ¿no? Empezar a reconocer los componentes del idioma. Y después tenemos también las cartas de la corte, que son estas cartas con personajes que tienen los palos, digamos, los objetos, pero no son los arcanos mayores, son las personitas estas con los objetos. Entonces el segundo ejercicio va a consistir en sacar uno y uno, un arcano mayor y una de la corte. Así que voy de vuelta con uno mayor, voy con una de estas cartas de la corte y tengo estas dos cartas. Entonces acá la idea es responder la pregunta de ¿qué está pasando? Si esto fuera una escena, ¿qué puede estar pasando acá? ¿Qué cosa, mejor dicho, quién le está haciendo qué a quién? Si hay una interacción entre estas dos cartas, podemos pensar que está pasando algo, que alguien le está haciendo algo, no necesariamente en mal sentido, ¿no? Como esperando, hablando, lo que sea. Entonces, por ejemplo, vamos a inventar un poco. Acá ella la está mirando a ella que está mirando a otro lado. Entonces, por ejemplo, viendo algo muy rápido y muy básico, podemos pensar que ella está sentada con una copa cerrada y ella está como haciendo algo y pareciera mirando lo que está haciendo. Podemos pensar, por ejemplo, que ella la está esperando a ella que termine de hacer su trabajo. Por ejemplo, después podemos conectar elementos. Ella tiene una copa y ella acá tiene como unas jarras. Podemos pensar también que ella tiene guardado para algo para ella, o que es la misma persona en distintas actitudes, también puede ser, o en distintas instancias, como que acá tiene algo que está fermentando, preparando, y acá lo está ya sacando a la luz, por decirlo de alguna manera, ¿no? O por compartirlo. Acá está sentada y acá está parada, es como si acá se hubiese puesto en acción algo que ella tenía ahí guardado. Bueno, cada una inventa lo que tiene ganas, porque esto es un juego y es así. Y lo pueden escribir, esto como primer ejercicio. Esto ya estaría dando por cerrada esta primer clase de acercamiento al tarot. La próxima vamos a ver los arcanos menores o cartas numeradas, que son estas que son, los palos. Vamos a ver las correspondencias por elemento, o sea, qué simbolizan los oros, etcétera. También vamos a ver un poco de funciones y vamos a ver algún que otro ejercicio para empezar también a usarlos y a practicar, porque suelen ser un poco más complejos de usar que los arcanos mayores o las cartas de la corte, que tienen imágenes, digamos, y entonces es un poquito más fácil. Así que bueno, espero les haya gustado la clase, espero que se lleven algo, que hayan aprendido algo y que se enganchen con lo lindo del tarot que nos encuentra, este espíritu que nos habla a través de las imágenes. Así que bueno, les agradezco, nos vemos la próxima, un beso a todos, bye.